Abraham Lincoln fue elegido para el Congreso en 1846. John Kennedy fue elegido para el Congreso en 1946. Ambos estuvieron comprometidos con los derechos civiles. Sus correspondientes esposas perdieron un hijo mientras vivían en la Casa Blanca. Lincoln y Kennedy fueron asesinados un viernes y ambos murieron por un disparo en la cabeza. Los dos presidentes fueron asesinados por hombres nacidos en el sur. Uno y otro fueron sucedidos por hombres apellidados Johnson. Andrew Johnson, quien sucedió a Lincoln, nació en 1808, y Lyndon B. Johnson, quien sucedió a Kennedy, nació en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, y Lee Harvey Oswald, quien asesinó a Kennedy, tenían nombres y apellidos compuestos por 15 letras. No hay quien no recuerde el 11 de septiembre de 2001, cuando se derrumbaron las Torres Gemelas. Este acontecimiento se asocia a varios misterios con el número 11. Afganistán, que fue la nación encargada del ataque, tiene 11 letras. Ramis Youssef, el terrorista que amenazó con destruir las Torres Gemelas en 1993, tiene 11 letras. George W. Bush tiene 11 letras. El primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas fue el vuelo número 11. El vuelo número 11 llevaba 92 pasajeros. 9 más 2 es igual a 11. El vuelo número 77 también se estrelló contra las Torres Gemelas y llevaba 65 pasajeros. 6 más 5 da 11. La tragedia sucedió el 11 de septiembre, o mejor dicho, 9/11. 9 más 1 igual a 11. El día es igual al número de emergencias de la policía en Estados Unidos, 911. 9 más 1 igual a 11. El número total de víctimas dentro de todos los aviones fue de 254. 2 más 5 más 4 igual a 11. El 11 de septiembre es el día 254 del calendario. Otra vez 2 más 5 más 4 es igual a 11. Napoleón tomó el poder en 1804. Hitler lo hizo en 1933. Napoleón entró en Viena en 1809. Hitler en 1938. Napoleón entró a Rusia en 1812. Hitler en 1941. Los datos antes mencionados tienen una diferencia similar, 129 años. La semejanza más sonada que se ha señalado siempre entre estos dos fue su fracaso, que les acarreó al fin la ruina ante la inmensidad y el invierno. Hay varias curiosidades que relacionan el número 33 con la historia chilena. Por ejemplo, fueron 33 los trabajadores chilenos que quedaron atrapados. 33 días tardó la perforadora del Plan B, la SRAM T-130, en terminar el ducto hacia la superficie. El rescate de los mineros empezó el 13 del 10 del 10 y si se suman los 3 se obtiene 33. El mensaje que los mineros pudieron enviar el 22 de agosto decía: "Estamos bien en el refugio los 33". La suma de los caracteres da exactamente 33 si se cuentan los espacios. Ese mismo día, 22 de agosto, también encierra otro misterio. 22 más 8 más 2 más 0 más 1 más 0 igual a 33. El traslado desde la mina hasta el hospital demora 33 minutos. El día en que se encontraron la nota donde decía que estaban bien fue el día domingo con el que terminaba la semana 33 del año. También podemos citar que la clásica canción Chi 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 Le 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 es del año 33. El compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras. Escribió también 13 óperas. Los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró su vocación musical un 13 de octubre. Sufrió 13 años de destierro. Terminó Tannhäuser un 13 de abril y dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845. Tras su fracaso en París, fue repuesta el 13 de mayo de 1895. El Teatro de Riga se inauguró un 13 de septiembre. La casa donde se llevaban a cabo sus festivales fue abierta un 13 de agosto y el último día que pasó allí fue un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883, 13º año de la unificación de Alemania. En 1914, cuando aún se estilaba revelar las placas fotográficas individualmente, una mujer alemana dejó la placa con la que había fotografiado a su hijo en un establecimiento en Estrasburgo para ser revelada. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se le hizo imposible recogerla y la dio por perdida.
2 años después, la misma mujer compró una placa fotográfica virgen en Frankfurt, a casi 200 kilómetros de distancia de Estrasburgo, para tomar una foto de su hija recién nacida. Al ser revelada, esta placa mostró una doble exposición, mostrando la imagen de su hija tomada en 1916 superpuesta a la del hijo fotografiado en 1914. Por una increíble casualidad, la placa dejada en Estrasburgo había sido confundida con una placa virgen y vendida como tal en Frankfurt 2 años después a la misma mujer. Aunque de una manera muy ambigua, no deja de ser curioso cómo el cómic El 35 aniversario de Mortadelo y Filemón, en la última viñeta de este cómic de Francisco Ibáñez aparece una imagen de la Estatua de la Libertad y al fondo un avión colisionado con una de las Torres Gemelas. Nadie, absolutamente nadie, profetizó de forma tan precisa y detallada el atentado al World Trade Center como Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón. Si bien, y como era de esperar, el hecho estremeció al propio Ibáñez al haberse relacionado con una de sus historietas con una tragedia humana. La profecía de coincidencia aparece en la última página de la historieta 35 aniversario, publicada en 1993. Parece que toda una familia estaba maldita o solo fue una mera coincidencia, puesto que 3 de sus hombres de diferentes generaciones han muerto de la misma manera y en el mismo lugar. La historia comenzó así. En 1899, un rayo mató a un hombre que estaba parado en su jardín trasero en Taranto, Italia. La vida siguió, pero 30 años después, su hijo fue muerto de la misma manera en el mismo lugar. Un rayo acabó con su vida. Pero no todo terminó ahí. El 8 de octubre de 1948, Rolla Primarda, el nieto de la primera víctima e hijo de la segunda, pasó a ser el tercero en la lista, muriendo de la misma manera. Nadie ha encontrado una teoría aclaratoria sobre los extraordinarios paralelismos entre la novela Vanidad, escrita por Morgan Robertson en 1898, acerca del hundimiento de un lujoso transatlántico llamado Titán, y los hechos reales que rodearon el naufragio del Titanic, 14 años después. El mes de la tragedia, el número de pasajeros, tripulantes y botes salvavidas, el tonelaje, la magnitud e incluso la velocidad del impacto con el iceberg son datos prácticamente exactos a los que el autor cuenta en su novela. Gira por Texas, en 1899, el actor canadiense Charles Francis Coughlin enfermó en Galveston y murió. Estaba demasiado lejos, 5.600 kilómetros por mar, para enviar sus restos a su pueblo de la isla Prince Edward, en el Golfo de San Lorenzo. Fue enterrado en un ataúd de plomo en una tumba excavada en granito. El gran huracán de septiembre de 1900 azotó la isla de Galveston, inundando el cementerio. La tumba sufrió graves daños y el ataúd de Coughlin flotó hasta el Golfo de México. Lentamente derivó por la costa de Florida hacia el Atlántico, donde la corriente del Golfo lo arrastró hacia el norte. Pasaron 8 años. En octubre de 1908, unos pescadores de la isla Prince Edward vieron un cajón flotar cerca de la costa. Coughlin había vuelto a casa. Con respeto y temor, sus paisanos isleños lo enterraron en la iglesia donde había sido bautizado. Dale like al video si te gustó, suscríbete para ver más contenido. Hasta pronto.